Fin de espacio promocional y publicitario. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. 8:44. 8:43 de la mañana. Me siento muy honrado con la asistencia y la aceptación que han dado a esta invitación los señores economistas y exministros, don Marco Flores y don Diego Borja. A mí me ha inquietado siempre conocer qué es esto de lavar el dinero. Así una pregunta rápida para una respuesta rápida, porque mi plan estratégico para los siguientes minutos es analizar el tema de la mesa servida. ¿Qué mesa servida, señores oyentes, ha dejado el señor presidente Correa? Siempre él era lleno de frases contundentes, definitorias, donde él aparecía como el sabio de la Grecia y además el autor de todas las cosas que un pocotón de ecuatorianos realizaron durante sus administraciones, pero que no les daba el crédito que ellos merecían. De repente una que otra felicitación aislada. Siempre le gustó, y yo como le conocí antes que ustedes, el señor presidente sí era un poquito bastante, como dicen en nuestras casas, fatuo, ¿no? Pero obviamente un buen conocedor de la economía, muy bien formado, todo lo que ustedes quieran. Que ha dejado la mesa servida, que le deja un libreto y un guión de 100 días. Él pensó que el presidente Moreno se iba a tragar ese cuento o iba a disimular una expresión muy descortés, pues no le dejo ordenando que haga y proceda de la siguiente manera. Subestimaba la capacidad, especialmente de sentido común, que es lo que ha imperado estos últimos días en la conducta del primer mandatario, y su discurso ha pegado centro por la fatiga que tenía la sociedad ecuatoriana respecto a la personalidad y al perfil del señor presidente Correa. Yo no quiero con esto significar que Correa es un hombre que en algunos momentos de su vida administrativa al mando de la República cometió aciertos, una multiplicidad de aciertos, pero como le dijo el señor presidente, no tuvo el actual, no tuvo el cuidado de ser más riguroso, más cuidadoso con los efectos que iba a producir. Eso lo noté desde siempre. Él era muy radical en las cosas. Y él decía, eso está mal, eso no sirve para nada, ese modelo salió derrotado, lo que yo propongo es distinto, y esa es la verdad. Es decir, ahí estaba lo malo de la personalidad del presidente, pero el presidente va a ser recordado en una multiplicidad de ámbitos, para bien o para mal. Así es que esta pregunta, para que no se nos escape, ¿qué es lavar el dinero? Permítame, Marco Flores, economista. Buenos días, Gonzalo. Gracias por su amable ¿Qué es lavar el invitación. dinero? Saludo a su audiencia y saludo a Diego, con quien es grato compartir esta mesa. Bueno, esto realmente data desde la época de los carteles del narcotráfico, ¿no? Cuando se hablaba de lavar el dinero producto del narcotráfico, es decir, convertir el dinero malo en dinero bueno, ¿no? A través de diferentes mecanismos, ¿no? De diferentes mecanismos. Se dice que uno de los sectores donde se lava dinero es en el sector de la construcción. Esas son de las cosas que se dicen. Entonces se mete dinero malo y se transforma en bienes o dinero bueno.
Pero obviamente esa ha sido la tarea de los carteles de narcotráfico realmente, ¿no? Pero me parece que en lo fundamental usted lo que quiere tratar es del tema de la mesa servida o no servida, ¿no? Así es. Y yo me permito recordar, Gonzalo, de que aquí en estos mismos micrófonos, más de una vez, quien habla, y no solamente yo, varios analistas, Diego entre esos, casi todos los analistas que hemos pasado o pasamos por aquí, con excepción de aquellos que pasando por aquí ahora están en el gobierno, o continúan en el gobierno, le hemos dicho que aquí no había ninguna mesa servida, sino una mesa patas arriba. Y eso es lo que ha heredado el presidente Lenin. El problema es que los populistas en el mundo en general, sobre todo los populistas con careta socialista, son verdaderos maestros en el arte de la negación, en el encubrimiento y en la falsificación de la realidad. Y con mucha facilidad a una buena parte de la población le meten gato por liebre. Y además hacen gala de un cinismo verdaderamente descomunal. Si usted ve lo que pasaba en la Venezuela de Chávez y ha seguido pasando en la de Maduro y en general en todos estos gobiernos de corte populista, con las variantes propias de cada personalidad, las expresiones y los hechos se han venido reiterando. Aquí en el Ecuador hemos dicho hasta el cansancio el estado en que estaba la economía y el estado en que quedaba la economía. Yo celebro que ahora el presidente Lenin esté consciente de manera directa, debe tener él ya información y debe tener cifras de cómo están las cosas en la economía. Y entonces entenderá que lo que hemos venido diciendo varios analistas, varias personas que hemos opinado sobre esto, era absolutamente cierto. El problema de la deuda, el problema del gasto público, el problema de la caída de la productividad como consecuencia de impuestos excesivos, de salvaguardas, en fin. Los niveles de desconfianza generados en la economía, por ejemplo, por esta absurda ley de plusvalía y de la ley de las herencias y una serie de barbaridades que se hicieron en la economía. El hecho de haberle literalmente saqueado al Banco Central sus reservas internacionales, el haberse llevado la plata del Seguro Social a cambio de bonos y dejarle al Seguro Social en la situación en que se encuentra, el haber debitado las cuentas del ISPA, no sabemos qué ha pasado con el ESPOL, y de todas las instituciones que medio tenían alguna plata para mantener un gasto público insostenible que pasó del 22% del PIB al 44% del PIB en la época correísta. Son los ingredientes que definieron y determinaron una situación. La economía quedó patas arriba. Yo creo que esta es la hora, Gonzalo, de ayudarle con especial fervor al presidente Lenin a reconstruir el país. Y creo que los economistas estamos dispuestos a hacerlo, pero no como un cheque en blanco, porque él tiene que hacer también varias cosas. Hay un dicho, o hay una expresión aquí en el Ecuador que dice que la gente da, o lo más bien dicho, la gente no da lo que no tiene, lo que no puede o lo que no quiere. A mí me parece que el presidente Lenin nos ha dado hasta estas alturas del partido lo que puede, lo que tiene y lo que quiere. ¿Y a qué me refiero? Ha cambiado el pH del país, la acidez del país la ha cambiado. Este es un país que ha sido gobernado durante 10 años a patadas, con insultos, con ataques, con enjuiciamientos, con amenazas. Se generó un ambiente realmente insufrible, insoportable. Se respiraba un ambiente de tensión, de violencia, que a todos nos hacía daño, que nos restaba la tranquilidad. Bueno, creo que una de las buenas cosas, y le habla quien no ha sido nunca leninista, ni mucho menos simpatizante de las tesis del gobierno anterior, sino que sí tengo la capacidad, creo yo, para observar los hechos y observar cuando hay una buena intención, como yo creo que tiene el presidente Lenin. Pero le decía, este no es un cheque en blanco y me voy a referir a eso. ¿Es un momento de buenas intenciones o también sí, pero el de país técnica, de modelo, de conocimientos? Exactamente, el país no puede vivir solamente de buenas intenciones. Claro. Bueno, el presidente Lenin ha cambiado el ambiente. Ahora lo que tiene que, y lo ha tornado positivo, como él dice, tranquilo, ¿no? Incluso dijo algo ayer que me parece muy interesante, dijo, ya de a poco van a dejar de ser ovejunos. Perdóneme la expresión, pero yo entiendo eso como la posibilidad de ya de a poco van a dejar de ser pendejos.
Y borregos. Y borregos, claro, y es exacto lo que él dijo, es exacto lo que él dijo. El problema es que hay todavía algunos que están metidos en el gobierno que son los causantes de haberle dejado la mesa patas de arriba. Y esta es una contradicción. Él tiene toda la razón cuando dice que le han dejado una economía que no han sido cuidadosos con las cuentas, lo dice muy tinosamente porque realmente lo que quedó la economía es semidestruida y patas de arriba. Los guambritos de estos... Ahí están, ahí al lado. Son los que están ahí. Hay tres personajes que tuvieron una actividad, entre Pónganle comillas, los nombres. descollante. No quiero poner los nombres porque no me gusta personalizar. Y yo espero más bien que ellos tengan la suficiente sensibilidad y entiendan lo que está diciendo el presidente, hagan maletas y se vayan, porque le causaron mucho daño a la economía. Pero en lo fundamental, están ahí al lado quienes causaron en gran medida que la economía esté así y no le hayan dejado lo que él esperaba que le dejen. Entonces, ahí me parece una contradicción. Entonces, si bien yo... Pero el mérito de ellos o lo grave de ellos ha sido que han sido demasiadamente obedientes de Correa. Súbditos. Correa tenía súbditos. Correa tenía un poder. Yo creo que hay que dejar un poco en el pasado al presidente Correa y comenzar a mirar el futuro. Pero usted sabe que Correa manejaba las cosas con mano de hierro. Acuérdese de la famosa coronación de emperador de Napoleón. Napoleón no encontró a nadie digno de coronarle a él. Escogió la corona y se coronó él mismo, porque no había quien reúna los méritos para coronarse. Bueno, aquí nadie podía decirle nada al expresidente Correa, so pena de ser maltratado o de ser votado, de ser cambiado. Y muchos de ellos se mantenían en el limbo para que les llame de nuevo. Y estaban listos a venir. Y algunos estaban siempre levantando la mano para que les tomen en cuenta. El presidente sabía eso. Él era el principio y el fin de ese gobierno, por lo menos en la parte del Ejecutivo. Lo cual no quiere decir que en Alianza País no haya gente valiosa. Yo creo que hay gente valiosa y de buena intención también. Y que pasaron también gente valiosa como, por coincidencia, es el caso del economista Borja. Usted se distingue de los que se quedaron apegados firmemente a la estratagema del señor presidente o expresidente Correa por el interés y la fatuidad de sentirse del equipo principal, pues, ¿no?, del estamento fundamental del régimen. ¿Cuándo ellos en la vida iban a ser seleccionados, por ejemplo, por un gobernante más respetuoso del conocimiento, respetuoso de la experiencia, respetuoso de la formación y respetuoso de las ideas y de los planes que cada uno exhibía en el afán de ayudarle a hacer un buen ejercicio? En materia económica, ¿no?, aparecieron estas nuevas figuras. ¿Y dónde le conociste a este chico?, preguntó a un hermano mío. Y eran funcionarios del Ministerio de Finanzas, pero de pequeñas cosas, ¿no? Ahí aprendieron. Ahora son las lumbreras incluso, y esto hay que advertirle al presidente Moreno. Ahora que no use esas lumbreras, que los mantenga un tiempito hasta producir una transición técnicamente lógica, ¿no? ¿Cuál sería su recomendación y qué le parece la forma como nos ha descrito esta década el señor economista, su colega el economista y exministro Marco Flores? Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un muy cordial saludo a la radioaudiencia suya y a Marco en particular, un querido amigo con quien tenemos varios momentos de coincidencia y varios momentos también de debate, como debe ser el diálogo. Mire, y la amistad. Así es. Y yo en primer lugar quiero decirle que me congratulo como persona, como economista, como ciudadano, por las expresiones del presidente Lenín Moreno. O sea, creo que lo que teníamos como esperanza, poco a poco se va verificando en la realidad. Las expresiones del presidente Moreno, lo habíamos dicho en esta radio en varias ocasiones, se ciñen a su manera de ser. Es un hombre de diálogo, es un hombre de tolerancia, es un hombre de acuerdos, de consenso, y lo decíamos también en los inicios del triunfo del presidente Moreno después de las elecciones, es un hombre que puede marcar un estilo diferente que hoy día el Ecuador necesita para poder manejar el tema político y el tema económico. Y creo que eso se va verificando en sus
en su manera de decir las cosas. La economía ecuatoriana requiere de un rector más o menos de ese perfil. Creo que sí, porque fíjese usted, es una persona que al tiempo que reconoce que hay problemas, lo dice de una forma que no genera conflictos, desesperanzas, de espantos, no. Angustias, no, al revés. Dice, tenemos un problema y lo vamos a resolver. O sea, no es de los que niegan el sol con un dedo. Y eso creo que es muy importante porque, como alguna vez lo decíamos, a quien más le interesa tener claridad de qué está sucediendo con la economía es al presidente Moreno. Y hoy día creo que ya él tiene claridad y por eso dice esa frase del día de ayer, que es muy importante, porque tiene connotaciones de todo orden, político, ético, económico, que es cuando dice, la mesa servida, no hay tal. No hay tal mesa servida. No hay tal. No hay tal mesa servida. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está. La condición económica del Ecuador, queridos amigos, es muy difícil. Es sumamente difícil. Vamos a salir adelante con el esfuerzo de todos. Porque imagínense lo que sería que yo como presidente diría que no vamos a salir adelante. Pues vamos a salir adelante. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Entiendo que todo eso fue consecuencia de mucho trabajo y mucho esfuerzo por reinstitucionalizar el país, pero por favor, creo que se podía haber sido un poquito más mesurado el momento de dejar cuentas en mejores condiciones. Expresión que es realmente lapidaria, el presidente lo maneja, como digo, con esperanza y sin angustia, diciendo, yo como presidente no puedo decir que no vamos a salir. Y es lógico, pues. Él tiene que dar un sentido de esperanza a la ciudadanía, al pueblo, y decir, de este problema vamos a salir. Eso creo que es el primer elemento. Y el segundo elemento importantísimo de las expresiones de los últimos días del presidente Moreno es que él exalta el ambiente de libertad en el que pueden desenvolverse las personas. Y lo hace frente a la comisión que él formó, a la Comisión Anticorrupción, lo hace ante los asambleístas de Alianza País, lo hace ante los ciudadanos. Y dicen, no estamos ya en un momento en el cual hay que tener temor. Y fíjese, yo lo retuiteé el día de ayer porque me pareció una frase muy importante viniendo de la cabeza del Ejecutivo. Él dice, la crítica es el asesoramiento gratuito que tenemos los gobernantes. O sea, a diferencia de lo que sucedía con el presidente Correa, que consideraba la crítica la deslealtad y la traición, el presidente Moreno está diciendo, la crítica es el asesoramiento gratuito que tenemos los gobernantes. Entonces, le está impulsando a sus coidearios de país, a las personas que no son coidearios de país, a la ciudadanía en general, a que critiquen. Y aquí, Gonzalo, permítame decirlo, en muchas ocasiones dijimos, queda por escrito incluso cartas que yo personalmente le escribí al presidente Correa como funcionario y luego fuera del gobierno, donde le decía, ser amigo significa criticarte y no aplaudirte cuando estás haciendo mal. Hay una carta del año 2011, de noviembre, si no me equivoco, que salió en las redes sociales en su momento, donde le decía eso. Pero el presidente consideraba que eso es deslealtad, que eso es traición. Ahora el presidente Moreno está diciendo, la crítica constituye una base fundamental para poder gobernar. Entonces, ¿eso qué permite? Permite justamente que personas que discrepamos con muchas de las posturas, condiciones, etcétera, podamos tranquilamente expresarnos y esperamos, pues, audiencia, que se escuche. O sea, no solamente son críticas que se tiran al aire, sino que se espera que puedan tener. Él quiere construir un entorno de libertad, dijo. Ahora se respira libertad. Se respira libertad y eso es maravilloso. De a poco toda la gente va a ir abandonando su comportamiento ovejuno y va a empezar a respirar verdaderamente esta libertad nueva. Que es como me siento yo a gusto. Así me siento a gusto. Me siento a gusto con que la gente tenga la posibilidad de criticar. En más de una ocasión he manifestado que yo considero la crítica y el asesoramiento gratuito que tenemos los gobernantes. Del entorno generalmente uno no encuentra necesariamente las opiniones más honestas, más sinceras, generalmente siempre interesadas, pero siempre uno tiene el entorno que en la mayor proporción le dice a uno la verdad. Pero si es que uno quiere oír la verdad desnuda, oiga la crítica.
y sienta la crítica. Yo estoy dispuesto a aceptarla de todo corazón. ¿Dolerá? Dolerá, sí. Ahora, Solamente esto. Sí, mire, el momento en el cual dice el presidente Moreno, se va a abandonar el comportamiento vejuno, está diciendo un mensaje clarísimo. Basta de la connivencia. ¿Qué es la connivencia? Aplaudirnos todos, incluso cuando hacemos mal. Ser más papistas que el Papa. Pensar, que como está pensando el jefe, para hacerlo incluso peor. Entonces es algo muy importante. Y yo quisiera decirle una cosa. A mí no me gusta hacer leña de ningún árbol caído. Me parece que es el comportamiento más odioso de un ser humano. Sí. Hacer leña del árbol caído es lo peor que hay, a mi juicio. Entonces yo creo que al presidente Correa hay que dejarlo en el pasado, como bien acaba de decir Marco, y entrar en un momento nuevo, con un estilo nuevo, resguardando todos los beneficios alcanzados y, como el presidente Moreno ha dicho, modificando todo lo que haya que modificar. Economista Flores, ¿y al vicepresidente? Al vicepresidente actual. Bueno, yo creo que ya tiene suficientes problemas. A mí me parece que la situación del ingeniero Glass es realmente insostenible. Yo no... ¿Qué debería hacer el presidente Moreno? ¿Qué debería hacer la justicia? ¿Qué debería hacer el mismísimo vicepresidente para que esto no se agrave a tal punto que resulte una página vergonzante para todo el país? Yo tengo la impresión de que él renunciará. Esa es la impresión que yo tengo. Y se escogerá el camino de la renuncia. Esa es la impresión que tengo, al menos. Ayer, Gonzalo, permítame decirle algo, ¿no? A propósito de las expresiones del presidente Correa cuando se despidió el último día y de lo que dijo ayer el presidente Lenín. Ayer recordé a un extraordinario y queridísimo profesor mío, que en paz descanse ya, el sacerdote jesuita Jorge Carrió. El padre Jorge Carrió en la Universidad Católica siempre nos refería o citaba algo que está en el Evangelio y que no debemos perder de vista. Y que para quienes les interese les invito a revisar lo que dice Lucas en el capítulo 6, versículo 45. Porque eso es lo que se ha visto reflejado en las últimas 48 horas con las expresiones del expresidente y del presidente actual. Lucas dice: la boca habla, en definitiva, de lo que está lleno su corazón. Si usted tiene amor en su corazón, se nota hasta en el tono de la voz. Sí, cierto. Si tiene violencia en su corazón, o peor aún, si tiene odio, se nota en lo que dice, porque por la boca expresa lo que tiene en su corazón. Eso dice la Biblia. Del corazón habla ¿No? la boca. Eso dice la Biblia. De la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón, así es, habla la boca. Bien. Yo creo que incluso las expresiones, la forma en que se dirige al país, el presidente Lenín al país le tranquiliza y es buena. Y podemos señalar varios méritos de él. Pero ahora tenemos que señalar también lo que tiene que hacer. Lo que a nuestro juicio tiene que hacer y lo que no debe perder de vista. Ahora, los economistas estarán de acuerdo, armarán determinados consensos macros como para que el presidente no se pierda y vea que hay una... Más tenga vida eterna. Sí, y vea que hay una buena predisposición a hacer lo que él quiere hacer, porque él no es su discurso tiene que rodearse tan bien. Técnico que digamos. Tiene que rodearse bien. Pero tiene un sentido común súper interesantísimo, por decirlo menos. Pero más que eso, hay buena intención. Hay excelente buena intención. Ahí los técnicos, por ejemplo, el actual ministro de Economía y Finanzas, se cierra la banda, pero de silencios. Y el silencio no conduce a nada, no orienta, no agiganta optimismo, no agiganta pesimismo. Es una cosa ahí que no se ajusta a ningún parámetro, que no optimiza, digamos, buenas intenciones de los otros actores. ¿Quiénes son los otros actores? Los dueños del conocimiento, los que defienden determinados modelos económicos, los académicos, pero no podemos vivir solo del bla bla. Necesitamos capitales, necesitamos emprendedores, necesitamos inversores, necesitamos empresarios. Y también leyes que le hagan al trabajador socio en el buen sentido de la palabra, que se duela
del escenario donde está trabajando, que no se convierta en el principal enemigo de la empresa. Y así, en este orden, conjugar en una especie de minga positiva es el anhelo que me parece ha fabricado en lo más íntimo el presidente Moreno. ¿Cómo le ayudan los economistas repletos de conocimientos, señor economista Borja? ¿Cómo le piensa usted ayudar o le ayudaría? Así no le llame. No, es que no necesitamos aquí que nos llamen. Ni nadie va a ir tampoco. No, mire, en días pasados el movimiento al que yo me pertenezco, que es el Movimiento Poder Ciudadano, que usted recordará, Gonzalo, fue ilegalizado por ese Consejo Electoral mañoso que tomó decisiones absolutamente fuera de la ley y fue además consagrado por un contencioso electoral que también consagraba lo que hacía ese Consejo Electoral. Ese Movimiento Poder Ciudadano que tenía una legalidad y fue ilegalizado, igual que otros movimientos políticos en la época correísta, decidió por sí y ante sí, autónomamente, sin esperar nada de ninguna manera, apoyarle al presidente Moreno en su accionar. Y entonces los apoyos serán de distinta naturaleza. Y en lo que a mí respecta de su pregunta, yo le diría, tiene varios problemas planteados. El problema fiscal, el problema externo, el problema, digamos, del ámbito real, de la producción, de la competitividad, de la productividad, el problema laboral. Son al menos 4 problemas fundamentales que tiene a puertas el presidente Moreno y sobre los cuales hay que actuar. ¿Qué le recomendaría yo? Cuidado con las líneas de austeridad ortodoxa. Cuidado. ¿En qué consisten esas las líneas líneas de austeridad ortodoxas son las que dicen antiguas? que hay que ajustar todo. Aquí hay que contraer todo, aquí hay que hacer una política de shock para bajar los gastos y las inversiones. Mire, hay que reflejarse en realidades. Que no es partidario de aquello, de por el ninguna contrario. manera, muy por el contrario. Yo creo que lo he contado en varias ocasiones aquí en esta radio, viví el proceso muy de cerca con Grecia, una política de shock tan brutal que redujo el Producto Interno Bruto de Grecia en 25%. Elevó el desempleo al 30%, el desempleo de jóvenes al 50% y la pobreza al 28% en un país europeo. Producto del shock, de la austeridad y de la contracción a la vieja usanza, que además los países de América Latina ya lo usaron. Cuidado con la austeridad. ¿Cuál entonces sería, economista Flores, el misceláneo que ponga en práctica en términos de modelo de reactivación, pero también de ahorro, de pago? Tiene unos retos terribles el presidente Moreno, no son para nada fáciles. Lo primero, rodearse bien, sí, ¿no? Rodearse de la gente adecuada y apropiada. Yo no sé qué tanta importancia les dé el presidente Moreno o cuánto les oiga a estos 3 caballeros que están ahí, que son autores del desastre, ¿no? Que fueron parte del desastre del cual ahora él se está quejando. ¿A quiénes se refiere? A los 3 economistas, pues que son los ideólogos de sacarle el dinero al Banco Central, de seguir nomás con el gasto público, de la nueva economía, de lo que ellos dieron en llamar las políticas contracíclicas con la plata de la Reserva Internacional. Claro, todos ellos que son los inventores de estos, aquellos que inventaron la división de la deuda en deuda consolidada, en deuda agregada, para esconder la basura debajo de la alfombra y para no presentarle al país la realidad terrible del problema de la deuda en 60,000 millones. Debe mandarles. Debería mandarles, pero si no les manda, porque me imagino que él debe tener algunas razones por las cuales estos caballeros están ahí, en un modelo que pretende ser distinto, porque él está diciendo que lo que le han dejado no es bueno, y si no es bueno, ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que cambiar. Bueno, no sé si es que les oiga mucho a ellos, pero debe rodearse de personas que le aconsejen bien, que le expliquen bien las cosas y que le muestren las verdaderas realidades sin interés. Hay muchos economistas que no quieren un puesto ni de conserje en el gobierno, pero que están dispuestos a ayudar en cualquier consulta en lo que se pueda hacer. Fíjese, por ejemplo, la diferencia entre un economista o un exministro como Fausto Ortiz, que cuando le quisieron maltratar, o como él dice, le quisieron obligar a firmar algo que él no quiso, él prefirió irse. Así fue. ¿No? Pero lo que había alrededor era en general un círculo de personas obsecuentes, con las excepciones que siempre hay. Ahora, le decía que no hay aquí un cheque en blanco. Hay cosas inmediatas que tiene que hacer el presidente. Es hora de que, y un pedido especial. ¿Cómo puede ser posible
o debería ordenarles a sus ministros y sobre todo a los del área económica, primero que no mientan, prohibirles mentir. Aquí se decir prohibido mentir. Hay que contarle al país, por ejemplo, cuál es la verdad de la deuda pública. Prohibido mentir. Hay que transparentar, como dicen ahora, cuál es la verdad de las cifras, el crecimiento de la economía que ha sido seriamente cuestionado y con mucho rigor por los economistas de Cordes, por ejemplo. Los cuestionamientos que nosotros hemos hecho al manejo de la deuda pública, 9.250 millones de dólares se han emitido en bonos colocados en los mercados internacionales solamente en los últimos 3 años, pagando un promedio de 10% de interés, mientras los otros países pagan menos de la mitad. Bolivia el mes pasado acaba de emitir 1.000 millones de dólares a 10 años plazo al 4,5%. Bolivia. Bueno, ¿cómo puede ser posible que al Ecuador, a las empresas y a las familias ecuatorianas, se les diga, ustedes tienen que pagar la deuda, pero no se nos cuente cuál es el monto total de la deuda? Y se tenga esto bajo llaves. ¿Cómo puede ser posible que aquí en el Ecuador no se digan a las empresas y familias ecuatorianas? Porque cuando el presidente Moreno recibe una mesa en mal estado, no solamente la recibe él, fundamentalmente quien recibe la mesa patas arriba son las familias ecuatorianas y las empresas que son las que tienen que pagar los platos rotos. Entonces hay que tener respeto para empezar por las familias ecuatorianas que han sido masacradas a través de los impuestos y que han sido obligadas a perder parte de sus ingresos y del ingreso de sus esposas y de sus hijos y de la alimentación y de la salud y la educación, sobre todo de la clase media y la gente pobre, para pagar impuestos. Hay que tener respeto y contarles la verdad, pues si se les está obligando a pagar, por lo menos cuénteles la verdad. Y esa verdad comienza con el problema de la deuda. ¿Cómo puede ser posible que en el Ecuador no sepamos cuál es la cantidad de petróleo exportable que está comprometido para los pagos por las deudas contraídas con los chinos o con Tailandia o con quien sea o con los anticipos de petróleo? Y se le esconda la verdad al país. Tenemos que partir o iniciar, digamos, esta nueva forma de gobernar con sinceridad, ofreciendo la verdad y diciendo la verdad. La gente tiene derecho de saber. El presidente de la República, ¿quién defiende aquí a las familias ecuatorianas? Nadie. El que está llamado a defender a las familias ecuatorianas es el presidente de la República. Por eso sería bueno que en este invento que han hecho de este Consejo Consultivo Tributario, que ojalá algo bueno salga de eso, ¿no? Yo no quiero ser pesimista. Le ve muy... Eso y los diálogos, yo creo que los diálogos y los consejos estos en realidad sirven para muy poco. Instancias muy teóricas. En la práctica siempre sirven para muy poco, porque lo que demuestran es una falta de políticas económicas en la dirección correcta. Cuando usted tiene buenas políticas económicas no necesita nada de esto, o no tienen tremenda importancia. Pero a lo mejor algo saldrá, ¿no? Cervantes decía en El Quijote que no hay libro tan malo que no tenga algo de bueno. Entonces probablemente algo saldrá, pero incluyan pues ahí algún representante de las familias. Claro. ¿Quién está a nombre de las familias ecuatorianas, son las que tienen que pagar los platos rotos? ¿Y quién preside el Frente Económico, economista Borja? ¿Está preparado para un colapso de esta naturaleza? Porque incluso en sus decires, en sus opiniones aquí, ya estaba él inserto en el Banco Central del Ecuador. Aquí decía que lo que está ocurriendo es bueno. Si una persona que ha sido coautora o un trío de personas que han sido coautores del modelo fracasado siguen apoyando o siguen asesorando o siguen prácticamente conduciendo la economía ecuatoriana desde el lado público, perdón, desde el lado privado y desde el lado público. Fiscal quería decir, y macroeconómico, ¿cómo pueden ayudar a un presidente repleto de fe en el cambio hacia el empresario, hacia el exportador, hacia el trabajador del campo, hacia otras metodologías que animen al emprendimiento y que le hagan a él saborear éxitos? Un presidente quiere saborear éxitos con el sentido común que le está a este momento planteando el destino de gobernar Ecuador. Yo he discrepado públicamente con el actual ministro de Economía y Finanzas nuevamente, ¿no? Que Carlos de la Torre.
públicamente discrepado aquí en esta misma radio, Todos. en otras radios, A todos. de manera No, que... todos hemos ¿Qué tiene de malo Esta- el discurso o el modelo que son, él defiende? son puntos de vista diferentes. Y creo que una de las ¿O es su cosas... temperamento el que no? Yo no sé del temperamento, no le conozco, no es mi amigo, no hablo del temperamento, hablo de lo que él ha dicho y sobre lo cual yo puedo pronunciarme. Y Ya. yo he ¿Qué ha discrepado dicho con él que a usted no le voy a- gusta? Y lo segundo también, creo que en el momento presente, Ojalá escuche al frente al llamado del presidente Lenin, que el día de ayer dijo, díganlo, no se queden callados, lo dijo, a la Comisión de Producción. No hay por qué quedarse callado, hay que decirlo todo, dijo. Animó a decirlo. Yo veo en el actual ministro más bien que está con una actitud cauta, que no dice mucho, y lo que dice, yo al menos lo discrepo. Por ejemplo, concretamente, hay un anuncio en el comercio del día de hoy que él habla de una suerte de devaluación fiscal, bien entre comillas. Entonces yo me pregunto, dice, uno de los elementos de la devaluación fiscal va a ser disminuir la tasa patronal en los aportes al IES. Y esa tasa patronal la va a asumir el Estado. Yo me pregunto, ¿con qué plata si ni siquiera le han pagado el 40%, le quitaron el 40% al IES? Ahora dicen que va a disminuir, dice el ministro, va a disminuir el aporte patronal al IES y va a hacerse cargo el Estado. ¿Con qué plata? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que hace un momento estaba diciendo Marco, le están pretendiendo cargar el peso de la crisis a las familias, porque al final del día, ¿quiénes son los que se tienen que beneficiar del IES? Las pensiones y la salud de los trabajadores. Y Marco, y coincido nuevamente con Marco en eso, hace un momento decía, en el Consejo Consultivo que se ha formado, no hay un representante de las familias, yo diría de los trabajadores, de la mayoría de los ecuatorianos, ¿dónde están? O sea, muy importante que se sienten a conversar y a dialogar, pero tiene que al menos estar representado. En este caso se le está pretendiendo con este discurso vulnerar a los trabajadores otra vez. Entonces, y eso creo que va en contra de la línea del presidente Moreno, en contra total de la línea, porque no se puede todo este gran peso de la crisis otra vez tirarle a las espaldas de la mayoría de las familias, de la clase media y de los trabajadores. Los trabajadores no están en el diálogo y es fundamental, incluso hasta por formas, guardando formas, incluir a los representantes de los trabajadores ahí. Mire, el problema fundamental, Gonzalo, y hoy aparezco disco rayado con esto, de la economía ecuatoriana se llama desempleo y subempleo. Porque el 60% de la fuerza laboral ecuatoriana o no tiene trabajo o tiene un mal trabajo. Y si es que no entramos en una política de reactivación de las exportaciones, del agro, de la producción, han habido logros importantísimos. En días pasados escuchaba unos logros de la Superintendencia de Poder de Mercado que decía que hay 20% adicional de ventas de la economía pequeña en los supermercados y en el sector público. Eso es un logro importante. Entonces, tenemos que seguir con una línea de reactivación y donde no haya, hay que emprenderla. En el agro, por ejemplo, es materia absolutamente pendiente. Si fuera una asignatura de colegio, habría perdido el año el gobierno del presidente Correa con el tema agrícola. Y ahí está la reactivación productiva. ¿De dónde vamos nosotros, los ecuatorianos, a sostener esta reactivación necesaria y fundamental para incluso sostener las finanzas públicas? Porque si baja la actividad económica, ¿de dónde cobran impuestos? ¿A quién le cobra impuestos? Si baja la actividad. Entonces, el tema de la actividad económica asociado al empleo, asociado a la reactivación, es fundamental en una política económica. Y eso se hace pensando más allá del cortísimo plazo. Me comprometen ustedes, si son tan amables conmigo y con el público y conmigo al final, complementar esto que me Hacer parece la propuesta. Es una propuesta que puede agigantarse con tal vez Eduardo Valencia, a quien le solicitaría allí su concurso. Le demos todo lo que queda de esta semana, pero dedicándole al Ecuador, al país económico, la generosa presencia de los dos. Yo creo mucho en ustedes. Mucho gusto, Gonzalo. Mañana podríamos continuar con esto. Solamente permítame un segundo, Claro antes de concluir, y a propósito de lo que con justa razón acaba de decir Diego, y algo que es una invocación al presidente Lenin. Es verdaderamente una infamia
Yo sé cuál es la crisis fiscal, lo sé perfectamente, pero es una infamia pretender pagarles a los jubilados con bonos, porque esos bonos van a sufrir un castigo, un descuento importante en el mercado, y ellos van a perjudicar sus ingresos exiguos, y decir solamente a los de más de 70 años o de enfermedades catastróficas les vamos a pagar en efectivo. Ahí tienen que utilizar, ¿no?, la inteligencia y la capacidad para generar ideas, en este caso, emitir cierto tipo de bonos, venderlos en el mercado y entregarles el dinero a los jubilados. No es posible que quieran cometer una barbaridad de ese tipo. Es decir, ahí están pues los economistas, que son los destructores de la economía, inventando estas cosas. Esto para invocar la intervención del presidente Moreno a nombre de esta clase necesitada, sufrida, que ya no trabaja, que no puede generar trabajo, pero que tampoco es justo que se les masacre de esta manera por obligaciones que el Estado no les ha pagado. Mañana nos vemos. Con gusto. Primera hora. Ya. Primera hora. Muchísimas gracias. Primera hora significa 6:45 de la mañana. Vamos a ver. Muchas gracias. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. A la revista informativa Democracia llegan Vicente